Abran sus Biblias el día de hoy, si es posible, al libro de Jueces 16. Antiguo Testamento. Si están confundidos, váyanse a Génesis y después partan a la derecha. Génesis capítulo 16. Yo voy a tratar con esto como la mayoría de la enseñanza y predicación que hago. La mayoría del tiempo tomo un texto y lo desgloso expositivamente, y esto va a cubrir literalmente el capítulo del 13 al 16 del libro de Jueces, mientras nos fijamos en la vida de Sansón. Jueces 16 del 26 al 31. Ahora no tengan miedo, ya vi pánico en sus ojos. Él dijo que va a predicar 4 capítulos. No dije eso. No, vamos a tomar información de cada uno, pero Jueces 16, 26 al 31. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Cuando no tienen nada más que decir: oh Señor Jehová, acuérdate de mí. Te lo pido, te ruego, y fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre la que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Creo que la mayoría de nosotros estamos un poco confundidos por la historia de Sansón. Cada vez que leemos la historia podemos ver gran potencial, y aún así ese potencial no se logró. No se logra, no se cumple el propósito de Dios, no parece estar logrado de la manera como debió haberse logrado. Y esto es verdad. Tristemente, en la vida de Sansón puedo ver un reflejo moderno de la iglesia hoy. Vemos un gran potencial. De hecho, la iglesia tiene el potencial más alto de cualquier otro grupo de seres humanos que haya llegado a existir, pero tristemente muy a menudo fallamos en alcanzar el potencial. No es porque Dios no nos ha dado lo que necesitamos, es muchas veces por el hecho de que no sabemos qué es lo que hay ahí para la ayuda que necesitamos tener, para el poder que necesitamos tener. Así que nosotros o tratamos de obtenerlo de la manera equivocada o pensamos que es innecesaria. El péndulo de la iglesia es un mecanismo amplio que se expande hasta la izquierda y después hasta la derecha. Hasta la extrema izquierda vamos a la consagración y ley, y después nos vamos hacia abajo porque eso no hace lo que queremos hacer, y llegamos hasta el nivel de la libertad y libertinaje y abusamos de lo que Dios nos ha dado. Y seguimos meciéndonos desde la ley hasta la libertad o el libertinaje, consagración al abuso de la libertad. Pero hay un medio, damas y caballeros, por el que Dios ha ordenado y ha orquestado y ha puesto en efecto ya que ese péndulo que se mueve entre la consagración o la ley y el abuso de la libertad pueda detenerse. Y yo creo que tal vez podemos aprender cosas al estudiar hoy un mensaje que titulo La vida de Sansón. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti el día de hoy en el precioso nombre de Jesús.
Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de ministrar el Evangelio aquí una vez más. Yo te doy gracias por esta iglesia y la familia Swagger y todos estos reunidos aquí. Damos gracias, Señor, por la oportunidad. Padre, hoy dependemos de ti y dependemos completa y totalmente solo del poder del Espíritu Santo. Que el verdadero maestro y predicador venga, aquel que hace la enseñanza y la predicación fácil y cierra mi mente a las cosas que necesitan decirse y excluye las cosas innecesarias. Padre, unge al pueblo para oír mientras ministramos tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Yo quiero hablarles el día de hoy de las dos cosas de la consagración y la libertad. Dos temas que son temas que cada uno de nosotros tenemos que entender para cumplir nuestra función y responsabilidad, nuestro llamado dado por Dios en el ministerio. La consagración no es una opción, como tampoco lo fue para Sansón. Sansón es una de las dos personas en la Escritura que fueron declarados nazarenos antes de nacer. Un nazareato era una persona dedicada al Señor y en el caso de Sansón no pudo escoger, se escogió por él y vamos a hablar de eso en un momento, pero al mismo tiempo se había decidido antes de que naciera. Samuel habría sido el único otro nazareo que fue dedicado antes de nacer. Dos diferentes personas, dos diferentes circunstancias, dos diferentes fines, por decirlo así, o conclusiones. Pero quiero que sepan que aunque bajo el antiguo pacto solamente había dos nazareos que nacieron en la idea de la consagración, todo y cada uno de ustedes que están aquí el día de hoy nacieron de nuevo en el llamado a la consagración. No lo podían hacer como mencionó el hermano Donnie antes de nacer de nuevo, pero porque ustedes fueron llenos del poder del pecado, no podían. Sin embargo, una vez que ese poder del pecado fue roto por lo que ustedes creyeron, su fe puesta en Jesús, una vez que el poder del pecado fue roto y eliminado, hay un llamado inmediatamente a la consagración. Para consagrarse, bueno, el consagrarse significa ser apartado para Dios, así que en el momento en el que usted nace de nuevo, usted se convierte en un nazareo de toda una vida, si me permite decírselo así. Se supone que usted debe, se supone que yo debo, se supone que debemos ser el pueblo que es apartado para Dios. ¿No habéis leído que sois lavados, sois limpios, sois santificados? Santificados significa que son apartados. Su vida ahora le pertenece a Dios, le pertenece a los propósitos de Dios. No somos nuestros, somos comprados por precio. Por lo tanto, somos atados y nosotros somos personas que le pertenecen al Señor. Amén, hermano Larson. Predica, hermano, por favor. Somos llamados a estar y ser apartados para el Señor, nacidos de nuevo para ese propósito. Un pensamiento simple. Bajo el voto nazareo, habían varias cosas que se detallaban en cuanto al nazareo. Número uno, jamás debía beber vino, agua, sidra, ni bebía ni comía uvas, ni nada que tuviera que ver con el alcohol en lo absoluto. En segundo lugar, no se podía cortar el cabello. El cabello jamás debía cortarse. En tercer lugar, en este voto del nazareo, ustedes lo pueden leer en número 6, no había o no debía haber ningún tipo de contacto con un cuerpo o con un cuerpo, con los muertos, y estos eran los votos o el voto nazareo. Primordialmente era uno en el que por libre albedrío, por la decisión personal, durante un periodo de tiempo la persona entraba a ese voto y lo guardaba durante un periodo de tiempo. Pablo obviamente varias veces entró a ese voto en el que él presentó y se consagró después de salir de Corinto, y otras veces también
Así que vemos que la idea de una consagración o un voto, un tiempo especial en el que nosotros nos apartamos para Dios, era algo que aún se trajo al nuevo pacto. Sin embargo, esto era singular porque era un voto de toda una vida. Ahora, cuando entramos al tiempo de los jueces, tenemos que entender qué fue lo que Sansón estaba viviendo, en qué estaba viviendo y qué estaba experimentando. Y es triste cuando comenzamos a leer de los jueces que ellos habían experimentado el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había experimentado el éxodo y a Josué, y también las victorias de cómo Dios los trajo a la tierra prometida y los estableció con todo lo que necesitaban. Pero parece como que casi inmediatamente comenzaron a dejar la palabra de Dios, comenzaron inmediatamente a dejar el conocimiento de la ley de Dios. Así que comenzaron a experimentar un ciclo que yo llamaré un ciclo de liberación. Se ponían mal las cosas, le clamaban a Dios, Dios levantaba a un libertador, Él los libertaba de el enemigo bajo el que Dios los había puesto. Ahora permítanme detenerme aquí para decirles que el carácter de Dios no ha cambiado. Él nos liberta, nos trae a la buena tierra, pero si nosotros no tomamos cuidado de las cosas que Él nos ha dado y no sabemos cómo cuidar aquello que Él nos ha dado para cuidar de ello, los enemigos van a llegar. He dicho, los enemigos van a llegar. Los enemigos van a llegar, y si no se nos enseña a tratar y a guerrear y a pelear y a levantarnos y defendernos propiamente, entonces los enemigos van a clamar victoria sobre nosotros. Y en este caso, en la iglesia de hoy, Dios no necesariamente tiene un enemigo físico, pero si ustedes no entienden qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, o si comienzan a ignorar su responsabilidad o a dirigirse por malos caminos, la ira de Dios se revelará hoy en el sentido del pecado que comienza a apoderarse de porciones de su vida y a robarnos la vida en abundancia que Dios quiere. Y es por el mismo propósito que aquellos que atacan a Israel o atacaban a Israel en ese entonces, se les permitía atacar. El pecado se permite atacar mientras que usted continúe confiando en quién usted es y lo que usted puede hacer, o siga usted adelante en su propio camino, haciendo lo que usted piensa que es correcto en sus ojos, pero no necesariamente siguiendo al Señor. Dios aún nos lleva a la disciplina, y gracias a Dios que lo hace. Él nos castiga. Voy a predicar por acá mejor. Él nos castiga. Amén. Ay. ¿Qué? ¿Por qué? Porque Él nos ama. Él no quiere que estemos en esa forma o de esa forma. Ahora, los enemigos de nuestra alma ahora vienen en forma de pecado, y el pecado potencialmente tendrá el dominio sobre nosotros después de nacer de nuevo. Los enemigos en el día de los filisteos, en el día de Sansón, eran enemigos físicos, y el ciclo comenzaba y continuaba. Ellos estaban bien durante un tiempo y después comenzaban a dejar los conceptos y preceptos de la ley de Moisés y la palabra de Dios, y ellos se desviaban a su propio camino haciendo lo que ellos querían, y Dios les enviaba al enemigo para que llegara y los abofeteara, y después de un tiempo ellos clamaban y pedían a un liberador, y Dios los liberaba. Ahora le doy gracias a Dios, he dicho, le doy gracias a Dios por la misericordia y su longanimidad. Pero cuando Dios llega al rescate, no tomen eso como la idea de que ustedes hicieron todo bien. La mayoría del tiempo Él nos rescata por causa de su misericordia y por el hecho de que Él no quiere ver a sus hijos destruidos. ¿Alguien dice amén o no? Así que es mucho más de su parte que de nuestra parte. Pero las buenas nuevas son que si usted ha estado en ese camino, si usted le clama a Dios, le prometo que Él lo traerá de vuelta. He dicho, le prometo que lo traerá de vuelta. Pero el tiempo de la vida de Sansón, los israelitas habían estado ya en ese ciclo 4 o 5 de los liberadores que habían llegado, y lo triste de todo era que ahora estaban bajo el gobierno de los filisteos y ni siquiera estaban clamándole a Dios por liberación. Estaban ya cómodos quedándose bajo el gobierno de los filisteos.
De hecho, estaban tan cómodos y contentos siendo dominados que en la historia de Sansón, cuando llegó el tiempo de escoger seguir al libertador y pelear a los filisteos o entregar al al liberador a los filisteos, Israel escogió entregar a su liberador o libertador a los filisteos. Es interesante para mí que Sansón realmente representa a aquellos que están en el ministerio el día de hoy. Dios levanta a hombres y mujeres para predicar el evangelio, para proclamar lo que el pueblo de Dios necesita saber y lo que el pueblo necesita escuchar, y pone a ciertos mandatos y demandas y presiones sobre sus vidas. Pero ese llamado no los hace a ellos diferentes que aquel santo que está sentado en la banca de cualquier iglesia, porque el proceso de ser cristiano es el mismo para el pastor que para aquellos en la banca. Pero es triste que vivimos en un tiempo el día de hoy en el que la iglesia ni siquiera quiere escuchar acerca de la liberación. No quiere ser libertada del dominio de los filisteos. No quiere ser libre porque dicen, ¡uhú! Felices, estamos donde estamos, somos ricos, enriquecidos y no necesitamos nada. Y tristemente muchos de aquellos que son llamados a predicar han caído presa a cuidar de sí mismos, casi como Sansón. Al seguir los pensamientos de Sansón y al seguir las cosas de Sansón, él era bastante demandante. Denme a aquella mujer, yo quiero a ella. La primera mujer que él sexo, yo la quiero a ella. Y sus padres ni siquiera tenían suficientes agallas para decirle, Sansón, tú eres un libertador. No se supone que debes estar tú metiéndote con gente de otros países. No puedes y tienes que... No puedes hacer eso, Sansón. No puedes hacerlo, Sansón. Necesitamos a hombres y mujeres que se levanten y que le hablen a unos cuantos predicadores y le digan, no lo pueden hacer. Van en dirección equivocada. No todo se trata de ustedes y lo que quieren. Su estatus como ministros no le dan el privilegio y el derecho de abusar de la gente y hacer lo que ustedes quieran hacer. Ustedes deben de estar bajo la mano de Dios, tal como la gente también. Así que tenemos una mezcla de un liberador que es egoísta y parece como que solo está interesado en sí mismo, y tenemos a una gente que ni siquiera quiere liberación, ya no está clamando porque están contentos viviendo bajo el dominio del pecado. La mayoría de la iglesia está contenta viviendo el día de hoy bajo el dominio del pecado y quiere ser gobernada por predicadores que quieren más para sí mismos que para la gente. Amén, hermano Larson. Predique, hermano Larson, enséñalo. Los predicadores piensan que les debemos a ellos. No. Le debemos a Dios. He dicho, le debemos a Dios. Sansón, yo realmente no puedo honestamente entenderlo. Yo regreso, veo las cosas a veces y lo que yo sé es que el llamado de Dios en la vida y en el corazón como la de Sansón, Dios hará todo lo posible para mantenerlo a usted disponible para responder el llamado que usted tiene en su vida. Pero jamás piense que la misericordia de Dios y la paciencia y la longanimidad de Dios es porque usted tiene el privilegio, porque tiene un llamado. Él soportará las cosas cierto tiempo, damas y caballeros. He dicho, Él soportará las cosas un tiempo, pero va a llegar el día del juicio. Sansón, creo yo, que operó bajo la osmosis en su mente del privilegio, si me lo permite. Sé que escuchamos esa palabra hoy en día mucho, pero permítanme explicarla. Él diría, yo
yo he sido consagrado desde el principio. Yo he sido apartado y he sido puesto a un lado. La mano de Dios está sobre mí, mis padres me lo dijeron. Pero de todas las cosas que Sansón experimentó y de todas las cosas que Sansón hizo, los votos que él fue llamado a mantener se le deslizaron entre sus dedos una y otra vez. A él se le dijo que no podía tocar a un cuerpo. Sin embargo, en camino a su matrimonio con la primera mujer, él pasó por un cuerpo muerto de un león que él mató. Y tocó el cuerpo muerto para sacar la miel dentro de ella, o de él. Cuando él desciende y la primera mujer con la que se involucra lo cambia después de que aquella gente que estaba en la boda la amenazó, él desciende y con ira mata a 30 hombres y les quita sus vestiduras. No sé cómo es que uno puede quitarle la ropa a un cuerpo muerto a menos que uno lo esté tocando. Y la fiesta a la que él fue la fiesta de las bodas, y en ese entonces eran 7 días de celebración. No se nos dice que él estaba bebiendo mientras estaba ahí, pero me hace pensar a mí, si no está preocupado por tocar cuerpos muertos y no está preocupado por algunas de las otras cosas que él había sido llamado a hacer. Tal vez beber era parte de su pensamiento también, pero él no se cortó el cabello. No me corté el cabello. Yo no estoy en todas las cosas que debo estar, pero por lo menos no me corté el cabello. No me corté el cabello. Ahora permítanme decirles esto porque tienen que entenderlo. La consagración es correcta y los actos de consagración son necesarios para todos, pero la fe en un acto de consagración es algo malo. Desesperadamente, escúchenme, desesperadamente necesitamos a gente consagrada en la iglesia. Desesperadamente lo necesitamos. Y una vez más yo les digo que ustedes son llamados a una vida de santidad, llamados a una vida de separación, llamados a través de su experiencia del nacer de nuevo a ser apartados para Dios. Y permítanme leerles unas cuantas escrituras que tal vez hayamos olvidado. Segunda de Pedro 3, versículos 11 y 12. Viendo que todas estas cosas van a disolverse, ¿qué tipo de persona debéis ser en nuestra santa conversación y piedad? Primera de Pedro capítulo 1 del 13 al 16. De acuerdo como la obediencia, no de acuerdo a la concupiscencia de antaño, sino en vuestra ignorancia, aquel que os ha llamado es santo, y así vosotros debéis ser santos. Así como aquel que os ha llamado para ser santos es santo, así sed santos, porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. Esto es del Antiguo Testamento, pero es en el Nuevo Testamento, y responsabilidad nuestra es: por lo cual salid en medio de ellos. Ay, les estoy predicando mejor de lo que están diciendo, amén, hermanos. Y no toquéis lo inmundo. ¿Qué tal aquel evangelio de primera de Juan? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno de vosotros ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que está en el mundo, la concupiscencia de la carne, el deseo de los ojos y el orgullo de la vida, no está en el Padre, sino que es de este mundo. Necesitamos a gente en la iglesia que se dedique y se consagre a la palabra de Dios. Necesitamos a gente en la iglesia dedicada y consagrada a una buena iglesia local. Necesitamos a gente en la iglesia que esté dedicada y consagrada a la propagación y difusión del evangelio, a gente en la iglesia hoy que sea parte del mundo, gente dedicada a la oración, gente dedicada al ayuno y la oración, gente que sepa tocar a Dios, gente que necesitamos a gente que se aparte.
Y que no diga, mire mi cabello, mire mi vida de oración, mire cómo yo no soy parte de aquello. Es porque cuando nosotros pensamos que la consagración, escuchen, cuando pensamos que la consagración y la separación es solo un mandamiento que nosotros cumplimos y no el resultado de Dios obrando en nosotros, entonces hay un montón de cosas en las manos, de cosas malas cristianas, porque la acción es correcta, la acción es necesaria, la acción debe llevarse a cabo en nuestras vidas. Pero no es una lista de lo que tienen que hacer. Es una lista de lo que sucede cuando usted entra a la relación con Dios de la manera como el nuevo pacto está diseñado. Usted se consagra como resultado de su crecimiento espiritual. Cuando Pablo enseña acerca de la vida práctica cristiana, no lo comienza hasta el capítulo 12 de Romanos. Hay una razón. En los capítulos del 1 al 11, él nos describe cómo debemos vivir la vida cristiana. Él decide o describe para nosotros la justificación, y después en el capítulo 6 él entra a la santificación y él nos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros. Él nos ha libertado del poder del pecado. Hay que considerarnos a nosotros mismos muertos al pecado y vivos para Dios, poniendo nuestra fe en Jesús y lo que Él ha hecho. Y cuando hagamos eso, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la presencia del Espíritu Santo que vive en cada creyente en el momento en el que recibe salvación, responde a su objeto correcto de fe. Y hermanos, no es su cabello. Mire mi cabello. No. Su fe está en Cristo y lo que Él ha hecho por usted en la cruz. Y cuando usted etiqueta y se queda en esa posición, el Espíritu Santo que llega en el momento que usted nació de nuevo comienza a implantar en usted un deseo y el poder de vivir para Dios. Usted no puede hacer esto a solas. Usted no puede tratar con la consagración a solas. Usted no produce la consagración solo por hacer el hacer. Usted crea la consagración respondiendo a una relación correcta con Dios, de la manera como lo deletrea Pablo en el Nuevo Pacto para uno. Así que en Romanos capítulo 12 Pablo dice: queridos hermanos, yo os ruego por las misericordias de Dios, basándonos en todo lo que Dios ha hecho por vosotros, todo lo que Él ha hecho y ha puesto en moción, todo lo que ha hecho disponible, yo os ruego, se los pido, que presenten vuestros cuerpos como... Él no va a pedirles que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo hasta que Él primero les enseñe a vivir para Dios. Y ese es el problema con la iglesia. Estamos tratando de consagrarnos sin entender el mensaje de la cruz. Estamos tratando de consagrarnos sin entender cómo obra el Espíritu Santo. Estamos tratando de consagrarnos y bueno, las pocas cosas que hacemos, tomamos nuestro orgullo y decimos: bueno, por lo menos no me corté el cabello. Porque la consagración querida pero no inspirada ni fortalecida por el poder del Espíritu Santo, por nuestra fe en la cruz, es algo que no soportará la prueba del tiempo. Usted perderá esa habilidad. Usted perderá esa dedicación. No es mayor a que el mundo haga resoluciones del año nuevo. Yo no voy a... Queridos hermanos,
basándonos en todo lo que está disponible para uno, basándonos en lo que Cristo ha hecho por vosotros, basándonos en la fe en Cristo y la cruz, basándonos en el poder del Espíritu Santo que puede fluir a su vida y moverse en ustedes y crear en ustedes un deseo para la consagración y el poder para lograrlo ahora. La consagración es un resultado del amor y relación con Dios que se activa, empoderada y fortalecida y mantenida, no por usted y por mí. Bueno, por lo menos no me corté el cabello. Pero somos engañados por la misericordia de Dios. Sansón, él tal vez piensa que su llamado, que su cabello le permite a él salirse con ciertas cosas. Por ejemplo, su segunda entrada a la mujer incorrecta es una ramera allá en Gat. Y leemos la historia y nos encontramos con el hecho de que los filisteos encontraron la noticia de que él estaba ahí y lo iban a matar, así que todos se reúnen en la puerta de la ciudad. Y las puertas de la ciudad en aquel entonces no solo eran una puertecilla, a menudo habían habitaciones donde los guardias vivían, 2 o 3 guardias o habitaciones en un departamento o en un edificio que bueno, tenía esas puertas y ahí es como ellos entraban o dejaban entrar o dejaban salir. Así que en el día, esos lugares que estaban enseguida de las puertas estaban los guardias. Bueno, yo quiero ser franco, Sansón hizo lo que vino a hacer y no se quedó toda la noche. Él se levanta y decide irse y sale por las puertas y yo no tengo idea qué fue lo que le sucedió a los que estaban ahí esperándolo. Pero después, él, con un poder sobrenatural, levanta esa puerta, la pone en sus lomos y un erudito que estuve estudiando yo dijo que literalmente, de acuerdo al texto, tuvo que cargarla 40 millas. Ahora, sería imposible para usted y para mí aún pensar en levantar el peso de esa puerta. Sansón no parece entender que Dios no está aprobando de lo que él hizo. Y lo único que puede inventar ahora que él no ha violado el cabello, ese mandato, no me lo he cortado. Aún tengo mi cabello, mientras tenga mi cabello estoy bien, puedo hacer lo que yo quiera hacer. Porque miren lo que ha sucedido cada vez que aún cuando cometo errores, yo tengo mi cabello pues. Aún estoy consagrado, tengo mi cabello. ¿En qué está su fe usted? ¿Qué es lo que hace? Ese es su cabello. Su fe está en su comunión. Su fe está en lo que usted pertenece. Su fe está en el lugar a donde usted va a la iglesia, o lo que usted hace en la iglesia, o su actividad, o su llamado, porque usted enseña la escuela dominical. Ha permitido que eso nuble la luz o el objeto correcto de fe, que debe ser Cristo y la cruz solamente. Debe ser Cristo y la cruz solamente. Dios no está lidiando con nosotros por lo que hacemos. Él está lidiando con nosotros porque nuestra fe está en Cristo y Él ha decretado para nuestras vidas el estatus de justificación, y la justificación no es para que nosotros hagamos lo que querramos hacer. Si no entendemos la misericordia de Dios, tal vez vamos a comenzar a pensar: miren, yo soy intocable, yo puedo irme a Gad y estar con una ramera y salir con el poder de Dios sobre mis hombros. ¡Woo! Porque no me he cortado el cabello. ¿En dónde está su cabello? Estoy viendo aquí alrededor, tal vez tengo que hacer otra pregunta.
Miren, cuando ponemos nuestra fe en el acto de la consagración y no en el sistema provisto por Cristo en la cruz, que provee el deseo y el poder para llevar a cabo la consagración, hemos cambiado el objeto de nuestra fe, que diseña y nos da el poder para la consagración continua, y vamos a fallar. Dios soportará nuestra vida porque somos sus hijos. Tengo 4 hijos, bueno, y ahora tengo 13 nietos que están creciendo como locos. Y de vez en cuando ellos crecían, bueno, no Grace, pero de vez en cuando los demás, yo le di a Grace un castigo una vez y dijo que era la culpa de Joseph. Pero de vez en cuando ellos cometían errores. Sí, es cierto. Ajá, sí, cierto. Sí, claro que sí. Ellos echaron las cosas a perder. Pero ¿saben qué fue lo que no hice? Su mamá y yo atendíamos la situación, pero yo no cambié su nombre o apellido. No. Son míos ellos. Don y yo no les cambié su apellido, porque no importa qué es lo que ellos hagan, son míos. Dios no está a punto, no quiere cambiarle el apellido a usted. Pero no cometa el error, no confunda su misericordia y su longanimidad y paciencia por aprobación de su pecado. Les dije que iba a hablar de este otro evento y también tengo que hacerlo. La consagración no es empoderada por fe, y la cruz fallará. Todo depende de la consagración por la carne, y eso no puede hacer nada más que engrandecer esa llama y causar esa ascendencia de la naturaleza pecaminosa y causar todo tipo de problemas. Cuando usted trata de vivir para Dios por medio de la carne, usted va a experimentar la inflamación de la carne y va a experimentar la inflamación de la naturaleza pecaminosa y va a tener algo en sus manos que no podrá controlar. Pero el cuerpo de Cristo ha estado en ese péndulo, y nosotros hicimos tanto durante tanto tiempo en el ámbito de la consagración. Y fallamos tan horriblemente, aunque nos lo escondimos uno del otro. Tendríamos que hacerlo, si no íbamos a tener que dejar la iglesia donde estábamos, porque nuestra santidad estaba basada en lo que nosotros vestíamos, dónde estábamos, a quién le pertenecíamos. Hermanos, miren lo ridículo de algunas de las reglas que pusimos sobre nosotros mismos. Eran una locura. Estaba hablando con el hermano Bates, que va a estar aquí esta noche. Él estuvo con nosotros una semana, hace un par de días, y él dijo, sí, antes en el movimiento pentecostal y de santidad, nuestro movimiento decía que tenían que ir a la iglesia con camisa blanca, sin corbata, porque la corbata era señal de orgullo. Y no se podía orar a menos que tuvieran mangas cortas que cubrieran los codos, y aún no entiendo eso. Y yo no sé por qué, pero parece como que la consagración, por lo menos desde el punto de vista de los hombres, es asegurarnos de que las mujeres se vean feas, así que no hay ningún tipo de vestidos bonitos ni maquillaje. Pero no funciona y no provee el gozo ni la fortaleza que la fe en Cristo y la cruz provee. Así que lo que sucede en la iglesia es que, frustrados por nuestra incapacidad de vivir como queremos vivir, y por favor acuérdense de mis palabras, los cristianos quieren vivir para Dios, la falta de consagración nos mece o nos mueve hacia la derecha, al abuso de las disciplinas cristianas. Bueno, yo soy salvo, entonces realmente no importa qué es lo que yo haga. Yo traté lo otro y simplemente entonces mejor. Ahora, cuando alguien comienza a predicar fe y gracia, yo no voy a detenerme en el centro en donde yo debo estar, bajo la cruz de Cristo, bajo la sombra de la cruz, y entendiendo que la gracia y la fe es el único medio por el que podemos vivir esta vida cristiana. Yo no me detengo en el centro, en la sombra de la cruz, sino que me voy hasta acá y digo, ¡uh-huh! ¡Ah, uh-huh! ¿Qué? ¡Vámonos! ¡Uh-huh! Yo soy salvo y no importa qué es lo que yo haga. Y si yo fallo,
Yo no voy a confesarlo porque yo ya soy santificado, yo ya soy apartado para Dios. Y si yo confieso el pecado, entonces realmente no es que yo tenga mi fe en lo que Cristo ha hecho. Y si algo trata de redarguirme o convencerme del pecado, entonces ese es el diablo, porque el Espíritu Santo no me va a convencer de pecado. Ahora hay predicadores, así como Sansón, que definen un estilo de vida malo para el creyente y aceptan cosas para sí mismos que no pueden y que no deben estar aceptando. Y nosotros venimos por acá a la iglesia en grandes porciones, tan desesperadas por estar en leyes y reglas que no funcionaron, que no proveyeron el gozo del cristianismo. Ha cambiado de posición hasta el otro lado, y ahora en vez de la consagración estamos ignorando nuestro llamado a operar en la vida cristiana libre correctamente. Ahora voy a tratar con esto. Gálatas 5:1, Gabriel lo ha mencionado 1000 veces, él escribe en las Biblias: estad firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Son libres, damas y caballeros, de acuerdo a Romanos 7, la autoridad o el poder de autoridad y la responsabilidad a la ley mosaica fue quitada cuando fueron unidos a Cristo, crucificados juntamente con Él, sepultados con Él y resucitados juntamente con Cristo para vivir en Él desde una nueva fuente de poder en el Espíritu Santo. Han sido liberados de la autoridad de la ley, han sido liberados de la autoridad de la ley hecha por el hombre, han sido liberados de la autoridad de las reglas y las leyes, porque no lo hacen a usted lo que tiene que ser. La Biblia dice que hemos sido libertados, o que somos muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que podamos volvernos a casar. Su primer esposo era la ley. Esa relación murió cuando usted fue unido a Cristo. Su nuevo esposo es Cristo. Ha sido liberado de su esposo antiguo y ha sido unido con su nuevo esposo para que pueda producir fruto para Dios. Entonces usted es libre de la ley como medio de vivir, como medio de poder tener su vida, pero no es libre. Ustedes responsables, escúchenme por favor, al término que Pablo utiliza, dice ahí, usted es responsable ante la ley de Cristo. Cristo, y lo dije yo en el programa el día de ayer, me equivoqué como lo dije, le doy gracias a Dios por los hermanos que dijeron no está equivocado. Yo dije sí, estoy mal, no, estoy mal, sí, no, usted, no, y hablamos al respecto, porque el hierro afila el hierro, ¿verdad? Pero Cristo llegó y Él no cambió la ley mosaica. Eso es lo que Él hizo. Él tuvo la autoridad y la responsabilidad de establecer esa guía moral y el medio de la vida, de una nueva vida espiritual bajo el contenido del nuevo pacto. Entonces la ley de Cristo no solamente es una lista de lo que usted tiene que hacer. Primero existe por medio de la lista que los apóstoles nos proveyeron de cómo vivir para Cristo, porque Cristo, por medio de su muerte en la cruz, le ha dado al hombre una oportunidad más alta de una vida espiritual más alta, mediante la presencia interna del Espíritu Santo. Era una imposibilidad legal que el Espíritu Santo estuviera en nosotros antes de la cruz, pero yo creo personalmente que el día del Pentecostés llegó el Espíritu Santo no solamente con el poder pentecostal, pero vino para cumplir y darnos todos los beneficios del nuevo pacto. Y necesitamos saber si estamos bajo la ley de Cristo, que no solo son las reglas y que tenemos que cumplir con requisitos. No se trata de eso. Miren, la ley de Cristo es todas las verdades que Dios nos dio en la experiencia del nuevo pacto que ustedes y yo estamos. Así que la ley de Cristo comienza con la ley de la fe, poner la fe en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en el Calvario. Su ley incluye la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús,
que nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Tienen que entender lo que Dios quiere para ustedes y lo que Él ha hecho por ustedes. Y cuando su fe esté en Cristo, lo que Él ha hecho por ustedes, aunque ahora ya no están bajo la ley, sí están bajo la osmosis de Cristo. Ustedes son casados o están casados con Cristo y son responsables de agradarlo y de hacer lo que Él dice, de hacer las cosas que Él nos dice. Somos responsables. Casados con Él, no con la ley. Y cuando entendemos que nuestra fe en Cristo nos da el poder para vivir la vida cristiana, entonces podemos ver las declaraciones de Cristo en Mateo 5, 6 y 7, decir: esas son mis responsabilidades. Es imposible para los que estaban bajo el antiguo pacto, pero ahora deben ser algo que yo le permito al Espíritu Santo usar para guiarme hacia llegar a la meta. Y aunque no he llegado, tengo que seguir adelante. Escúchenme por favor, lo que quiero decirles es de que cuando uno entiende el mensaje de la cruz, no se trata de que nos va a llevar al abuso de la libertad cristiana, nos va a llevar a la vida correcta y nos va a llevar a una vida que tiene un lugar más alto que cualquier otra cosa que el hombre ha tenido antes. Porque esto es lo que Cristo hizo por usted en el Calvario. Ese es el valor de la cruz. Este es el valor del poder del Espíritu Santo. Así que usted es responsable. Pablo dijo en Gálatas 6:2 y una vez más, 1 Corintios 9:21, usted es responsable a la ley de Cristo, la ley de Cristo. No solamente qué hacer. Han habido personas que han dicho: la cruz es doctrina, pero esto solamente es responsabilidad. No, usted no tiene responsabilidad fuera de fe en la cruz. Y la fe en la cruz producirá la responsabilidad o el deber. El deber, la responsabilidad, lo que usted debe de ser. Pero la iglesia de Dios está en una condición horrible porque hemos tomado el mensaje de la libertad cristiana y lo hemos hecho ocasión para la carne. No veo a Bob Cornell aquí, pero sus hijos le dijeron que ya no podía decir esto. Ya nosotros no somos más que carne. No se den la media vuelta. No debía haberlo dicho. Entonces Pablo dijo: todo me es lícito, 1 Corintios 6:12, mas no todo me conviene. La ley más alta de Cristo, con el que estamos casados, el que nos ha enseñado a través de sus discípulos de cómo ser libres del poder del pecado, está diciendo: tienen que evaluar todo lo que hacen, todo lo que ven, todo lo que escuchan, todo lo que oyen, y si no es provechoso o edificante para mi relación con ustedes, no están bajo la ley, pero eso es algo que no deben de aceptar ni abrazar. Todo me es lícito, pero yo no caeré bajo el poder de ninguno de ellos. El mundo atrae al creyente y lo viene a tentar. Le dice: ven a jugar conmigo, ven a hacer lo que yo soy. Mira mis películas, mira mis programas, sígueme en las redes sociales. Quiero impactar su mente con pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Quiero dirigirlos a un lugar de nirvana y felicidad. Y el cristiano dice: bueno, no estoy bajo la ley, yo puedo hacer lo que yo necesite, corriendo a tener relación con el mundo. La iglesia es más mundana hoy de lo que ha sido jamás. Tratamos de formar nuestra vida o modelar nuestra vida conforme al mundo. Nuestro modelo de negocio se ha convertido en el modelo del crecimiento de la iglesia y comenzamos o dejamos fuera el poder del Espíritu Santo. ¿Qué le pasa al Espíritu Santo? ¿Qué de malo con él? ¿Qué hay de malo con el poder del Señor, del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Quiero hacerles la pregunta y les respondo: nada. Ahí está para nosotros. Ahí, bueno,
Es mi turno para los correos. Hay cristianos enseñándole a otra gente a beber. Y mire, y me deja anonadado, dice la gente. Yo no le enseño a la gente a beber, yo le enseño a la gente a no emborracharse. ¡Aló! Yo era un alcohólico cuando Jesús me salvó. Yo sé lo que eso ha hecho a mis amigos. Recientemente regresé a Nashville y estuve en la iglesia de Bob Cornell y tuve la oportunidad de visitar a uno de mis amigos de antaño. Yo le pregunté qué le pasó a este, está muerto. ¿Qué tal aquel? Está muerto. ¿Qué tal aquel otro? Está muerto. ¿Qué tal aquel otro? Está muerto. Nosotros enseñamos por nuestras vidas. Nuestras vidas son un ejemplo de lo correcto, y mientras más yo pienso, mientras más yo veo la situación, yo digo, miren, yo sé que, bueno, usted es religioso, entonces permítame no ser religioso, y quiero leerles a ustedes cosas que yo vi en la internet esta semana que hablan acerca del alcohol, pero no vienen de fuentes de la iglesia ni de pastores, sino que vienen del Instituto Nacional del Abuso Alcohólico, vienen de los Alcohólicos Anónimos y vienen de toda la gente que lidia con las cosas que el alcohol produce, que nosotros en nuestra libertad queremos enseñarle a otra gente a hacer. Primeramente, el alcohol es una droga. Es una droga proactiva que afecta el sistema nervioso central. El alcohol a veces se refiere por el químico etanol, es una droga psicoactiva que es el ingrediente activo en bebidas como la cerveza, el vino y espíritus destilados. Es una de las sustancias de recreación o recreacionales más populares y produce intoxicación, entre otros efectos. Escuchen, eso es lo que usted bebe. El alcohol produce felicidad, euforia, mengúa el estrés y también seda, adormece. Usted no bebe porque sabe bien, sino por el efecto. Usted lo bebe porque a usted le gusta el efecto de la intoxicación. Oh, no me estoy intoxicando. Bueno, pero está experimentando esa falta de funciones motoras y sensacionales, también la depresión del sistema central nervioso. Con una bebida, con un trago de vino, y usted inmediatamente comienza a entrar a lo que es la intoxicación subliminal, con un contenido sanguíneo de entre 0.01 y 0.05. Esta intoxicación subliminal es la primera etapa de la intoxicación. Tal vez usted no parezca como que ha estado bebiendo, pero su tiempo de reacción, su comportamiento y su juicio tal vez se altere. Dependiendo del peso, la mayoría de los hombres y mujeres entran a este estado después de un trago. Y se estima que 95,000 personas mueren por causas relacionadas con el alcohol, haciendo que el alcohol sea la tercera causa prevenible de la muerte. No tiene que suceder. Haciendo el alcohol la tercera causa prevenible de la muerte. La primera es el tabaco y la segunda es una dieta mala. En el año 2010, el mal uso del alcohol le costó 249 millones a los Estados Unidos. En el año 2016, 3 millones de muertes, o 5.3% de toda la muerte global, fue atribuida al consumo del alcohol. El alcohol no se refiere al alcohol como una droga, se celebra, se glorifica y se ve como lo que hacemos con un 50% de la población regularmente consumiendo esa toxina. Tal vez por eso es una sorpresa para algunos que el alcohol, de acuerdo al estudio médico, fue encontrado como la droga más dañina por encima de todo en la sociedad, y nosotros le estamos enseñando como cuerpo de Cristo a la gente a tomar una droga que va a destruirlos, porque es nuestra libertad. Estamos siendo nosotros
dañado. Yo sé por qué yo me dañaba. Yo estaba huyendo de lo que mi vida era. Yo sé por qué yo me intoxicaba. Bueno, no me estoy intoxicando. El estudio lo acaba de comprobar que en la primera etapa de intoxicación usted está después del primer trago. Y nosotros aprobamos esto y se lo damos a la próxima generación. Tengo más allí, pero bueno, cuán ridículo. Todo en el nombre de la libertad cristiana. No estoy bajo la ley, no importa. No, claro que sí. Cuando nosotros le damos esa enseñanza de beber a otra persona, en efecto le estamos dando, los estamos entregando a la droga más dañina que los Estados Unidos ha experimentado jamás. En el nombre de la libertad y en el nombre del efecto. No violen la libertad. Escuchen. Porque habéis sido llamados a la libertad, solo que no usen vuestra libertad para ocasión de la carne, sino por amor servíos unos a otros. Lo que yo hago con mi vida es guiar a la gente a una vida poderosa y una relación de provecho y edificante con Cristo y la cruz. Por eso predico yo la cruz. Por eso entiendo que la consagración llega como resultado de fe en Cristo y la cruz. Y por eso entiendo yo que la vida correcta cristiana, diciendo que soy libre de la ley, pero no libre del código moral, solo puede ser discernido propiamente cuando mi fe está en Cristo y el crucificado, y el Espíritu Santo me enseña qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Y si usted crece constantemente, su libertad está ahí, pero hay cosas que Dios comienza a quitar de su vida. Cosas que usted solía ver, ya no las ve. Cosas que solía escuchar, ya no las escucha más. Yo me avergüenzo por ciertas cosas que yo comencé a ver, o películas que comencé a comprar, y un año después yo vi lo que había comprado y dije, ¿qué estaba pensando entonces? Yo no estoy haciendo esto perfectamente, pero voy rumbo a la meta. Y no voy a permitir que nada me robe esa sensibilidad al Espíritu Santo. Yo no voy a dejar que la consagración o la fe en la consagración y el mal uso de mi libertad como una ocasión para la carne. Porque tal como una falsa manera de consagrar puede inflamar la carne, activar a la naturaleza pecaminosa un falso sentido de libertad y entrar en una dirección equivocada hará lo mismo. Uno inflamará la carne. El alcohol, las drogas no tienen lugar en la vida del creyente. Miren, en unos días van a legalizar la marihuana en todo el mundo y van a ver, vamos a tener la misma conversación. ¿Van a enseñarle a los niños a fumar de vez en cuando? ¿Van a enseñarle a la próxima generación de la iglesia a sentarse y fumarse un cigarrillo? Todo el mundo necesita 1.5. La mayoría de ustedes son demasiado santos para poder entender lo que acabo de decir. Solo la cruz puede soportar la naturaleza pecaminosa. Solo la cruz puede soportar la carne, lidiar con ella. Solo la cruz. Ningún acto de consagración derrotará al pecado. Ningún acto de dedicación de su parte. El ayuno, la oración puede derrotar al pecado o la carne. Lo único que derrota a la carne es el poder de Dios, y la única manera de obtener eso es poniendo su fe en quién Cristo es y lo que Él ha hecho. Ha estado jugando con Sansón y su cabello. Bueno, vayamos a Dalila ya para cerrar. Músicos, salmistas, regresen. Ustedes conocen la historia, todos la hemos leído. Dime cuál es tu gran fuerza. ¿Dónde? Ahora esta mujer
Lo entregó porque quiere el dinero, no para salvar a nadie. 11,000 ciclos de plata de todos los líderes de los filisteos. Hay que buscar su fortaleza, el secreto. Ella lo engaña completamente una y otra vez, le pregunta y pregunta y pregunta y quiere saber, le dice una cosa y es una mentira, lo segundo es otra mentira, otra cosa y es una mentira, cuarta cosa y es una mentira. Hasta que finalmente le dice, mira, bueno pues, querida, mira, mi fortaleza está en mi cabello. Las palabras más tristes que salieron de un libertador que jamás se han dicho. Mi fortaleza no está en mi Dios, mi fuerza está en el hecho de que yo no me he cortado el cabello. Mi fuerza está en mi cabello. Su fe estaba en el acto de consagración que él no había dejado. Y él no fue algo ligero, él gobernó Israel durante 20 años. 20 años. En una atmósfera en la que él tuvo que pelear contra los filisteos cuando él lo hizo a solas. Al resto del grupo ni siquiera se unió a él. Y Dalila, ustedes conocen la historia, le cortó su cabello. Y los filisteos entraron y él ni siquiera se da cuenta que el Espíritu de Dios, que era su verdadera fuente de poder, ya no estaba con él. Su fe en su consagración llegó al final o a su final y le falló porque Dios solamente soportará hasta cierto punto cuando estamos mal. Miren. Y lo toman y lo atan, le sacan sus ojos y lo llevan a un molino en donde él comienza a trabajar, empujando esa rueda, el molino, y él comienza a trabajar y trabaja. Y saben, cuando Dios deja que el enemigo nos saque los ojos y nos pone en ese molino, tenemos tiempo tal vez de pensar las cosas, ese mal uso de la libertad y un malentendimiento de la consagración. Estaba trabajando y estaba pensando y estaba trabajando y pensando. Y él lamenta, Sansón, si pudiera comenzar usted desde el principio, ¿lo haría diferente? Usted no pondría su fe en lo que usted hace, no pondría su fe y libertad en las acciones que no le pertenecen a usted. ¿Lo haría de diferente manera? Y el enemigo se goza porque de acuerdo a ellos, si Sansón falla, entonces Sansón, el Dios de Sansón, falla. Entonces nuestro Dios es mayor al Dios de ellos, nuestro Dios es mayor. El texto, el narrador dice, pero el cabello de Sansón comenzó a crecer otra vez. Y a menudo decimos, ¡ay, alabado Dios, su cabello creció otra vez! Damas y caballeros, su fortaleza no estaba en su cabello. Jamás lo estuvo. De hecho, si estudian el voto nazareo, aprenderán algo muy importante el día de hoy. Y es esto. De acuerdo a las reglas del voto nazareo, si durante el curso del voto los actos de la consagración se violaban, entonces el nazareo podía comenzar de nuevo. Y lo primero que uno le hacía a un nazareo, cuando uno lo ponía en ese camino, en esa senda del comienzo, era cortarle el cabello, rasurarle la cabeza.
Hay una serie de sacrificios que están asociados con el comienzo, otra vez. Y Sansón no pudo ofrecer sacrificios, él no pudo hacerlo otra vez. Pero cuando su cabello comenzó a crecer otra vez, él no vino a Dios y le dijo: está volviendo a crecer. Él se paró delante de Dios, completamente vacío, sin fe en sí mismo, y le dijo: acuérdate de mí. Sin abusar de la libertad, sin fe en el acto de la consagración, solo, oh Dios, acuérdate de mí. Te ruego, aquí estoy sin nada, ciego, un siervo derrotado. Oh Dios, acuérdate de mí. Otro hombre, varios milenios después, estaría en la cruz. Un hombre que había ridiculizado al judío en la cruz de en medio. Pero al ver la crucifixión, él se dio cuenta de que había algo diferente acerca de ese hombre. Había algo diferente y nada en sus manos, ningún acto de consagración. Sabiendo, conociendo su culpa, levanta las manos, por lo menos espiritualmente hablando, y le dice: acuérdate de mí. Y el hombre en medio le dice: este día estarás conmigo. ¿Usted cree que Sansón se arregló con Dios? Sí. Solo fíjese en Hebreos 11. Porque bajo la inspiración del Espíritu Santo, el autor de Hebreos dice en el versículo 32: ¿y qué diré? ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, hablando de todos los maestros de la fe, Gedeón, de Barak y de Sansón. Si necesitan un nuevo comienzo el día de hoy, porque su fe ha estado en lo que usted hace, o tal vez porque usted ha tomado la libertad a un extremo que Dios no quiere. Hay sanidad en la cruz, hay liberación en la cruz, hay poder en la cruz para libertarlos. Puestos de pie, por favor. Calvary, my sin was erased. At Calvary, Jesus, He took my place. Calvary, there is amazing grace. Oh, I thank God for this place called Calvary. If you need a do-over, come. Si necesitan un nuevo comienzo, vengan, por favor. My sins were erased. At Calvary, Jesus took my place. At Calvary, there is amazing grace. Oh,
Vamos, por favor, clámenle a Él. my sin was erased. At Calvary, Jesus took my place. At Calvary, there is amazing grace. Oh, I thank God for this place called preaching of the cross is little heard today, but I'm not ashamed of it. The cross has power to save. Sin will leave you empty, marred by guilt and stain. The only hope is Jesus. Cleansing blood flows through his veins.